Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a trabajar un poco la parte de creación de cuentas en Cronos, la parte de creación y configuración básica de un abonado, todo el tema de asociación del dispositivo, crear los contactos, crear las personas, cliente cuenta. Entonces vamos a dar inicio a esta parte. Bueno, ahí tenemos el entorno como tal de la consola de edición de datos, que es la consola que me va a permitir a mí agregar todo este tipo de información. Y nos vamos a ubicar dentro del apartado que se llama cuentas, que es el apartado que me carga principalmente pues la plataforma. Vamos a contar con el botón de agregar, que es el símbolo más, eliminar, que es el menos, o remover información como tal del sistema, esta lupa que me va a permitir a mí la búsqueda como tal de una cuenta o algún abonado en particular dentro de todos los que tengo creados, y el icono siguiente me va a permitir a mí copiar información de una cuenta hacia otra. Entonces vamos a trabajar en esta parte. Voy entonces a empezar agregando un cliente. Resulta que cuando yo le doy allá en el botón agregar, el sistema me va a traer una nueva ventana donde yo voy a seleccionar si deseo crear una cuenta o si deseo crear un cliente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos o entre estos dos parámetros como tal? Resulta que el cliente a mí me va a permitir agrupar varias cuentas. Por ejemplo, yo tengo un cliente al cual yo le estoy monitoreando varias sucursales. Entonces yo como administrador del sistema voy a crear primero el cliente, y el cliente, por ejemplo, lo voy a llamar Solutech Group. Resulta que yo a Solutech le estoy monitoreando dos oficinas. Entonces yo primero creo el cliente. El cliente es el que va a estar relacionado con esas dos oficinas a las cuales yo le voy a prestar el servicio de monitoreo. Entonces esas dos oficinas vienen siendo dos cuentas dentro de la licencia de Cronos. El cliente no me va a consumir licencia, las cuentas sí. Entonces creo como tal el cliente. Acá del lado izquierdo como tal de la pantalla ustedes pueden ver la información de los clientes que yo tengo actualmente creados. Yo voy a colocar el nombre de la persona a cargo como tal de esa compañía, la persona como tal encargada, doy el nombre, voy a configurar también la dirección donde se encuentran ellos ubicados, la nomenclatura completa, vamos entonces a colocarla, interior 401, listo. Entonces ahí ya tengo información de la persona a cargo, información como tal de la dirección de mi cliente. Voy a dirigirme acá a la parte de ciudad, pero voy a seleccionar acá estos botones como puntos suspensivos y voy a ir a buscar la ciudad donde se encuentran ellos ubicados. Entonces voy a seleccionar acá la ciudad de Medellín y ahí me va a cargar toda esa información. Ahora voy a dar el NID como tal de la compañía. Si conozco la cuenta bancaria también voy a poder agregar estos datos, el tipo de pago que va a realizar como tal el cliente, si va a ser efectivo por transferencia, y el día predeterminado como tal para el pago. Adicional, yo voy a tener otro campo acá que es la dirección de correspondencia, la dirección a la cual yo voy a enviar facturas o voy a enviar cualquier otro tipo de información física o entrega como tal de equipos y demás. Yo voy a poder asociar esa dirección acá. Por defecto el sistema viene seleccionado de que la dirección de correspondencia es igual a la dirección principal, es decir, esta que configuramos acá. Pero si la dirección de correspondencia es diferente, vamos a retirar esta selección y vamos a colocar acá la dirección correcta. Ahí colocaríamos como tal esa información. De lo contrario, si es igual, entonces dejamos ese campo seleccionado y posterior a eso vamos entonces a guardar. Ahí ya tengo entonces creado o parametrizado mi cliente, pero todavía no le he asociado las cuentas a las cuales yo voy a prestarle el servicio de monitoreo. Voy entonces a volver al campo de agregar, y en este caso entonces vamos a seleccionar la opción de cuenta y yo voy a dar un número de cuenta. Este número de cuenta es personalizable por ustedes. Este número de cuenta internamente ustedes lo van a definir. Puede ser numérico, puede ser alfanumérico, es un consecutivo que ustedes van a llevar para cada una de sus cuentas.
Por ejemplo, ustedes van a empezar entonces con la cuenta 001, entonces le van a colocar el 001, la número 2 entonces va a ser 002, 003 y así de forma consecutiva. O ustedes pueden definir otra recomendación que se les puede dar es, yo voy a tener entonces abonados que van a comunicar por línea telefónica. Entonces yo puedo colocar acá la palabra tel-001 indicando que este abonado que voy a configurar comunica por línea telefónica, o en el caso de que sea por GPRS, entonces puedo colocar acá la palabra GPRS, o si es un GPS entonces coloco GPS, o según sea el dispositivo o el medio de transmisión yo coloco ahí un indicativo. ¿Para qué? En el caso de que yo tenga 1000, 2000 abonados, yo puedo visualmente identificar cuáles están por línea telefónica, cuáles están por GPRS, cuáles son controles de ronda y demás. Ahora, muy importante, no quiere decir que tienen que configurar los números de cuenta así. Solamente es una recomendación que se les está dando como para que puedan tener como un mejor orden en la información que ustedes van a cargar. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar tel 001, voy a darle un nombre como tal a esa oficina o a esa sucursal. Es oficina principal Solutec. Los grupos de cuenta ya más adelante entonces vamos a trabajar esta parte, lo cual en sí lo que me va a permitir un grupo de cuenta es agrupar los abonados y decirle, por ejemplo, la consola monitoreo Medellín solamente puede ver abonados de Medellín, la consola monitoreo Bogotá solamente puede ver abonados de Bogotá. Entonces lo que me va a permitir a mí un grupo de cuenta es dividir mi monitoreo, que cada sucursal vea lo que le corresponda. Entonces vamos a guardar la información. Es muy importante que verifiquen también la zona horaria de acuerdo al lugar donde se encuentren, y vamos entonces a guardar ahí la información. Listo, ahí ya tengo el cliente, perdón, la cuenta creada. En ese momento ya asociamos una cuenta o un abonado al cliente Solutec Group. Si yo me voy acá a esta opción que dice cuenta sin asignar, observen que no me carga nada, pero si yo me voy al cliente Solutec Group, me carga esta cuenta que está asociada o relacionada a él. Listo, voy a ingresar entonces a la cuenta. En los datos generales es muy importante definir el tipo de cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de cuenta, el sistema me va a solicitar una información. Yo acá la tengo seleccionada como tipo inmueble. Si me voy a ir a adicional 1, él me está pidiendo dirección del inmueble, me está pidiendo una dirección 2, llegado el caso, la ciudad donde se encuentra ese abonado. Pero si yo voy a decir que esto es un GPS, es decir, un vehículo, vuelvo a adicional 1, observen que ya no me está pidiendo dirección. Ya me está pidiendo datos del vehículo, el cual yo le voy a monitorear al cliente. Entonces, para que tengan presente. Vamos entonces a seleccionar inmueble, vamos a configurar acá un sistema de alarma, y acá en adicional 1 ustedes van a colocar la dirección de esta oficina como tal. Entonces 9C Sur, y coloquemos acá toda la nomenclatura completa. Listo. Voy entonces a seleccionar la ciudad donde se encuentra esta oficina. Entonces voy a decir que está ubicada acá en Medellín. Área, entonces puede ser área, en el caso de acá de Medellín, entonces área metropolitana. Región, esto es región centro. Y vamos a guardar los cambios. Entonces acá en la parte superior, en la palomita en verde, siempre vamos a guardar o a confirmar los cambios que he realizado. Es muy importante siempre guardar, o sea, cada cambio que yo realice, ir guardando la información, porque en el caso de que se me apague el equipo de forma inesperada, esos cambios, esas modificaciones que estaba realizando se me van a perder. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora vamos a pasar acá a un campo que son los contactos. Acá quiero que presten mucha atención
y es que los contactos no son las personas a las cuales va a notificar el operador, a las cuales va a llamar el operador. Esos no son los contactos. Los contactos acá es más a nivel general e informativo para yo comunicarme con esa oficina. Ejemplo, el teléfono de la recepción, el fax, el correo como tal de información que generalmente manejan las compañías, irían acá dentro de estos contactos generales en la cuenta. Entonces yo voy a dar agregar y voy a colocar acá el teléfono principal de la compañía. Voy a decir que esta línea se encuentra activa de 7:30 a 17:30, 17:30 horas. Y voy a colocar acá teléfono fijo. Entonces esto es teléfono principal. Listo, entonces acá ya tengo una línea general principal. Ahora, manejan también un celular 24 horas, entonces 321, 640, 8448. Yo voy a decir que este teléfono sí está activo las 24 horas y voy a colocar acá teléfono móvil y esto es soporte 24/7. Listo, adicional esta oficina también maneja un correo electrónico, entonces coloco acá el correo electrónico servicio@solutekltda.com 24 horas. Coloco acá dirección de email y por ejemplo soporte técnico. Listo. Entonces ahí yo no estoy mencionando personas, ahí yo no estoy especificando a alguien en particular, sino que solamente estoy colocando contactos o números en general con los cuales yo me puedo comunicar allá a la oficina principal de Solutec. Entonces yo guardo la información. Listo. Ahí ya tenemos esa parte configurada. Ahora vamos a pasar a este campo que se llama ubicación. La ubicación está relacionada con la posición que yo le voy a dar a este abonado dentro de un mapa, que cuando el operador vaya a la consola de monitoreo a ubicar este inmueble, inmediatamente en el mapa le grafique el punto exacto donde se encuentra ese cliente. Entonces, para configurar o hacer esta configuración como tal o este parámetro dentro de la cuenta, yo tengo que activar la posición del objeto y en la parte inferior seleccionar el mapa que yo tengo creado ahí o que tengo agregado. Entonces acá ya me carga como tal el mapa. Yo voy a alejar un poco el zoom para poder ubicarme dentro del continente o dentro de la ciudad donde me encuentro. Y vamos acá a seleccionar Medellín. Yo voy entonces acercando un poco el mapa, voy dando doble clic. Esa casilla negra que ustedes ven ahí es el abonado que yo voy a ubicar dentro del mapa. Me voy acercando un poco más hasta llegar a la calle donde se encuentra ubicado como tal este inmueble. Si deseo ampliarlo, lo puedo colocar acá pantalla completa desde este icono que señalo. Le doy pantalla completa y ahora sí busco como tal esa dirección donde él se encuentra. Acá voy a seleccionar el punto donde se encuentra como tal la oficina. Voy a darle cerrar. Ojo, acá yo no puedo darle guardar todavía. Si ustedes se fijan, esto todavía está en cero. Si yo doy guardar, vuelve y me manda la ubicación al punto 0 donde se encontraba inicialmente. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que me tome las coordenadas del punto que yo seleccioné? Acá en la parte inferior del lado derecho, este icono que tiene como una flecha hacia abajo, dice obtener latitud y longitud desde el punto que yo acabo de seleccionar. Doy guardar. O selecciono, mejor dicho, doy clic ahí sobre ese icono y observen que inmediatamente acá cambian las coordenadas. Y ahí sí puedo guardar los cambios de la cuenta. Antes de eso no. Listo, ya tenemos entonces la ubicación definida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a configurar los datos detallados de la cuenta, que en este caso serían las personas. Ahí sí vamos a cargar las personas o los contactos de usuarios a los cuales va a llamar ¿quién? El operador a notificar en caso de un evento de alarma. Entonces voy acá a darle agregar, coloco el nombre de la persona, vamos a colocar mi nombre en este caso,
Voy a seleccionar la ciudad donde se encuentra esa persona. Vamos a colocar acá Itagüí. Y el tipo de persona que es. Si es empleado, si es propietario, si es un equipo de respuesta. De hecho, yo puedo personalizar acá y que me aparezcan muchas más opciones. Y vamos a seleccionar empleado. Listo. Entonces ya tengo los datos generales del contacto de la persona que voy a configurar. Voy a pasar acá a contactos. Y acá yo voy a colocar el número de esa persona o los números de contacto a donde yo puedo llamar a ese usuario. Entonces colocaríamos el número celular, las horas que se encuentra disponible esa línea, vamos a decir que son las 24 horas, teléfono móvil. Si tenemos que dar algún detalle o alguna descripción adicional lo podemos hacer, de lo contrario guardamos. Pero también vamos a configurar la línea fija, entonces añadimos un segundo contacto, unos 345. Está activo solamente de 9 de la mañana a 18 horas este teléfono, entonces de 9 a 18, y vamos a decir que este es el teléfono de trabajo y colocamos alguna descripción en caso sea necesario, de lo contrario podemos dejar el campo vacío. Guardamos. Ahí ya añadí los contactos de esa persona. Yo puedo agregar una foto. Si esa persona quiere usar, por ejemplo, la aplicación móvil, quiere usar la aplicación web, yo vengo acá a acceso remoto, le doy habilitar conexión remota, le doy un usuario, por ejemplo C Zapata, clave 1234, y le doy los permisos acá en la parte inferior. Si yo solo quiero que el cliente vea aperturas y cierres en su aplicación móvil, entonces coloco apertura más cierre. Ese más va seguido entre esas dos palabras, ahí no hay espacio. Si necesito también que vea robos o pánicos, entonces más robo más pánico. Y ese sería el filtro de las señales que deseo que solamente visualice el cliente. Si el cliente va a estar autorizado para que vea todo, entonces no hay problema. Podemos retirar esa selección. Le habilitamos los derechos de acceso de acuerdo a como lo vayan a definir ustedes internamente. Y posterior a esto vamos a guardar la información. Acá yo puedo agregar n personas. Yo ahí no tengo límite para las personas asociadas o relacionadas a una cuenta o a un abonado. Y nuevamente vamos entonces a guardar los cambios que hemos realizado. Vamos a pasar a otro punto muy importante, que son los dispositivos. Acá sí es importante prestar atención. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta que este dispositivo es el que me va a permitir a mí la llegada correcta de las señales. Es el que me va a permitir a mí que la señal me llegue con una descripción adecuada y que no me llegue desconocida. Ejemplo, a mí el técnico me dice que este abonado quedó con el 0001 y que está transmitiendo en Contact ID. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo entonces tengo que venir a agregar, acá en el símbolo más, acá en otras plantillas, siempre vamos a seleccionar otras plantillas, no vamos a seleccionar ForTime, no vamos a seleccionar Shamelo, sino que nos venimos a otras plantillas y seleccionamos la plantilla asociada a este abonado. El técnico ahí me dijo que está transmitiendo en Contact ID, entonces coloco o selecciono el patrón Contact ID y acá en número de hardware coloco el número de abonado que el técnico configuró en el panel de alarma. El técnico a mí me confirma que fue el 0001, entonces yo coloco 0001 y posterior a esto yo voy entonces a guardar esa plantilla. Ahí ya tengo entonces la plantilla asociada. Yo ahí ya tengo creado como tal o configurado el formato o el dispositivo por el cual yo voy a recibir la información. Si yo no tengo configurado el dispositivo, las señales van a llegar desconocidas. Si yo configuro mal el dispositivo, las señales van a llegar desconocidas. Casos que se han presentado. El técnico a mí me dice, listo, quedó en Contact ID. Yo coloco la plantilla Contact ID y resulta que en la consola de monitoreo yo veo que están llegando desconocidas y están llegando con código de formato CIA. Entonces en ocasiones pueden generarse confusiones. O el técnico me puede decir,
configure el abonado 001. Listo, entonces yo coloco el abonado que él me dice y resulta que cuando yo voy a la consola de monitoreo está llegando el abonado 1020 o está llegando el abonado CCCC, que es un abonado que trae por defecto muchos de los sistemas de alarma. Entonces son pequeños detalles que hay que tener muy en cuenta, porque digamos que por esos pequeños detalles las señales llegan desconocidas a Cronos. No quiere decir que el software no las va a recibir, el software las recibe, pero llegan desconocidas. Listo, entonces ya tenemos el dispositivo asociado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Otra parte fundamental es el tema de zonificación. La zonificación ustedes la van a agregar acá en la parte de diccionarios y van a contar acá con un campo que se llama subsistema. En subsistema, ¿qué van a colocar ustedes? Las particiones. Entonces vamos a empezar. Este subsistema o este panel de alarma solo cuenta con una partición principal y es la 01. Entonces yo coloco ahí partición 01, nombre, partición principal. Guardo acá. Siguiente vamos a tener un campo que se llama puntos. Los puntos va a ser sinónimo de zonas. Entonces acá yo voy a agregar las zonas que están relacionadas con ese panel de alarma. Entonces zona número 1. Coloco el número de la zona 001. Cuando estamos trabajando con Contact ID, la cantidad de dígitos para las particiones son 2 dígitos, es decir 01. La cantidad de dígitos para zonas y para los usuarios es 3 dígitos, 001. En el caso de que fuese CIA es un dígito menos para todos, es decir, la partición no sería 01 sino 1 en CIA. Los puntos o las zonas serían 01, son 2 dígitos, lo mismo que los usuarios en CIA. Y en Contact ID sí es un dígito más. Listo, zona número 1. Magnético, puerta principal. Listo, entonces coloco ahí puerta principal, guardo acá la información. Voy a agregar una zona número 2, entonces 002, PIR, seguidor, entrada principal. Entonces ahí ya tengo 2 zonas agregadas, tengo una partición asociada y voy a asociar el usuario número 1. Entonces el usuario número 1, 001 igual, doy el número y coloco el nombre del usuario. ¿Con qué fin yo tengo que agregar esta información? Resulta que a mí las señales me van a llegar, por ejemplo, robo 001-01. Para el operador va a ser un poco complejo interpretar qué es 001 y qué es 01. Pero entonces si a mí en vez de decirme 001 me dices robo MG puerta principal partición principal, es mucho más claro para él. Activación de robo PIR seguidor entrada principal, va a ser una información mucho más clara para él. Entonces por eso es necesario asociar lo que son las partes de subsistema, en este caso pues particiones, zonas y usuarios dentro de la parte de diccionarios. Esto se debe hacer es cuando yo cargue el dispositivo, antes no. Y se debe hacer dentro de la plantilla donde se encuentre el abonado que está asociado al panel de alarma. Entonces, esa es la información básica, la información importante que se debe cargar en una cuenta para que la información llegue de forma apropiada al sistema de monitoreo. Espero les haya ayudado mucho este video y más adelante van a encontrar entonces otras guías, otros entrenamientos para que conozcan un poco más del manejo adecuado de la plataforma de monitoreo Cronos.